4. Dijimos que nadie puede avanzar en Dios, nadie puede crecer en Dios sin antes recibir el trato de Dios. O sea, no hay promoción en Dios, no hay promoción de nivel si Dios primero no trata con nosotros. Nadie subirá de nivel. No importa, repito, no importa qué tan espiritual seamos, todos tendremos que pasar por ciertas pruebas. Todos tendremos que pasar por momentos difíciles. ¿Por qué? Porque es como vamos a ir escalando la escalera. Nadie se puede brincar. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones. Y yo no sé en qué nivel tú estás, pero lo que sí te puedo decir, que antes de que subas escalón, tú tienes que pasar por pruebas. ¿Por qué? Porque en las pruebas, repito, es donde tú y yo sabemos en qué lugar está Dios. Yo no puedo amar más a mi esposa que a Dios. Aunque ahorita mi esposa me deje, voy a sufrir, voy a llorar. Aunque ahorita mis hijos se vayan en las drogas, voy a sufrir, voy a llorar. Pero tengo que seguir hacia adelante. Siempre lo digo, hay una porción que yo no le entrego a mi esposa. Hay una porción que yo no le entrego a mis hijos. A nadie se le entrego esa porción. Tú no le puedes entregar todo a tu esposa, a tu esposo, a tu amigo, a tu amiga. Hay una porción que no se la puedes entregar al hombre. Porque dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. El día de mañana mi esposa me puede engañar o yo puedo engañar a mi esposa. Y si mi esposa se entrega todo a mí, si yo le fallo, ella se vuelve loca, se va a las drogas, se va al mundo. Tú no le puedes entregar todo a la persona a quien tú amas. Porque esa porción que no le entregas al hombre es con la porción que vas a sufrir, vas a llorar, pero vas a seguir hacia adelante. Porque hay personas que se quitan la vida, porque hay personas que se meten a las drogas. ¿Por qué? Porque entregaron todo su corazón a una persona. Y al único que se le entrega todo es a Dios. A Dios. Cuando mi hijo se apartó del Señor, yo sufrí mucho, me sentía la persona más hipócrita. Me sentía como indigno de predicar la palabra. Yo sentía que todos me apuntaban dedos, que era un pastor hipócrita, que yo era de lo peor. Y peor cuando veo en las radios sociales, todo eso, que veo que se sale marcado mi hijo, pues me dolió todavía más. Pero aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, aún allí, yo tenía que seguir adelante. Aunque muchas veces, te soy sincero, aunque muchas veces fingía la sonrisa. Aunque muchas veces después, en cuanto se terminaba la predicación, yo me metía ahí a la oficina cuando estaba todo el ambiente allá, porque solamente yo sabía cómo me sentía. Pero aún así, yo sabía que yo tenía que seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque yo no le entregué todo, dependiendo de mi familia. Yo hay una porción que la aguanté, la guardé solamente para los momentos de estragos, para los momentos de dificultades. Y por eso Dios, para que podamos subir de escalón, Dios nos tiene que pasar por procesos. Siempre recetamos lo que dice 2 Corintios 3, que vamos de gloria en gloria. Les dije la semana antepasada. Pues de gloria en gloria, la palabra en habla de proceso. En otras palabras, Dios me va a llevar de gloria en. Pero la palabra, repito, la palabra en habla de un proceso. Significa que pueden ser días para que Dios me lleve de un escalón a otro. Pueden ser semanas de que Dios me lleve de un escalón a otro. Pueden ser meses, pueden ser años. Y se involucra dolor, tristeza y sufrimiento. No de que, ¡guay, ya estoy de gloria! No, significa que hay un proceso. Dios te tiene que llevar por un proceso. Y cuando logremos pasar ese proceso, entonces Dios nos sube de escalón. Pero todos tenemos que pasar por un proceso. Todos tenemos que pasar por sufrimientos.
No es que Dios sea malo, no es que Dios sea cruel, no, porque Dios quiere que aprendamos a que no podemos tener confianza en, sino nuestra totalidad tiene que estar dependiendo en Dios. Si yo estoy enfermo, muero enfermo es porque muero enfermo. Si soy sano, pues gloria a Dios, no es porque soy mejor. Y es lo que estaba pasando en la vida de Job. En los tiempos de Job se creía que dependiendo la vida de la persona es que estaba en pecado. Si estaba sufriendo, si estaba enfermo, no es que esa persona está en pecado. Y no es así. Y por eso, hermanos, es lo que vamos a ver, que vamos a ir de gloria en gloria. Por eso, hermanos, todos tendremos que entender esto. Si no leemos, les dije la semana antepasada, solamente estoy dando la introducción. Si tú lees todo el capítulo, si tú lees las pruebas, luchas de Job, pero si tú no lees el capítulo 42, el último capítulo, tú no entenderemos el por qué Dios le permitió que Job pasara por pruebas. Si tú te desanimas en el proceso, nunca entenderás el propósito de la prueba, de la lucha que estás pasando. Hay un por qué, hay un para qué. Si mi esposa y yo no hubiéramos aguantado, no estuviéramos disfrutando lo que estamos viviendo ahorita. Acá entre nosotros, y con esto ya casi entramos. Nomás no voy a decir nada, esto es extra, low profile, no voy a acá, ni se vaya a reír ahorita porque con lo que voy a decir. Tal vez en el pasado sufrimos cuando tal vez la novia, el novio nos dejó. Y lloramos, no tenía ver, me dejó mi novio, mi novia. Pero no entendimos el sufrimiento. Hasta ahora que yo estoy casado con mi esposa, que tengo familia, ahora le digo, Señor, gracias. Porque esas lágrimas, lo que yo sufrí, yo entendí que la persona que me abandonó, la persona que no me valoró, ahora entiendo el por qué. ¿Por qué? Porque Dios tenía preparado a mi esposa. Lo mismo en tu vida. Lo que tú has sufrido, nunca entenderás cuál fue el propósito del sufrimiento hasta que pase la prueba. Y por eso es lo que vamos a ver. Que estos tres amigos empiezan a criticar a Job. Y allí ahora sí, voltea tu Biblia en Job capítulo 4. Estos tres amigos analizan el sufrimiento de Job. Ahora, como Job había perdido su ganado, como Job había perdido a sus hijos, y como ahora Job estaba enfermo, y no tan solo enfermo de un dolor, sino tenía unas llagas que causaban asco, al grado que su propia familia lo había abandonado. Y el consejo más acercado, más espiritual, por decirlo entre comillas, los amigos le empiezan a decir, Job, ¿no será que hay pecado escondido? ¿No será que andas haciendo algo a las chuecuras? Tal vez tú puedes ver a alguien que no puede prosperar y le diríamos, tal vez que a mí se me hace que hay algo escondido en ti. Y la clase de esta tarde nos va a servir por si acaso tú estás pasando por una lucha, por una prueba. Tú tienes que entender que va a haber personas que te van a criticar, va a haber personas que van a estar pensando que tú estás en pecado. Va a haber personas que van a pensar que a escondidas tal vez tú andas haciendo cosas injustas o cosas acá chuecuras. Y tú tienes que seguir adelante si tú estás libre. Pero también la clase de hoy nos va a servir para entender que si un día tú llegas a enfrentar a una persona, si un día llegas a ver a una persona necesitada, que no seamos prontos para juzgar. Porque cuando nos pasa algo a nosotros, ay padre, yo no entiendo lo que me pasa, pero nomás le pasa algo a alguien más y empezamos a criticar. Pues sí, pues mira a sus hijos cómo andan, pues por eso no les hacen caso, porque también peor. No, tú no escupas para arriba.
No escupas para arriba. Si tú tienes hijas y la hija de la vecina anda en la calle a las 8, 11, 12 de la noche, quédate callado porque no digas nada. Si la vecina le fue infiel al esposo, quédate callado. Yo, mi esposa, mira, no, cállate, no digas nada. Porque esta vida está llena de sorpresas. Tú no sabes si el día de mañana podemos engañar o nos pueden engañar, o podemos ver a nuestros hijos en lo peor de lo peor. Por la misericordia de Dios es que estamos como estamos. Por la misericordia de Dios es que todavía estamos con nuestros 5 sentidos. Y por eso, si un día, el día de mañana, Dios te da el privilegio de ver a una persona necesitada, tú y yo estamos ahí para darle la mano, no para criticar a la persona. Amén. So, vamos a ver la clase de esta tarde. Veamos el primer consejo, el primer amigo de Job. Y dice allí en Job capítulo 4, voy a leer el versículo 4, el versículo 1 al 11. Repito, no lo voy a explicar con detalle. Por cuestión solamente voy a dar unos 20 minutos y después vamos a proseguir a lo siguiente, ¿ok? Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces respondió Elifaz, temita y dijo, si probáremos hablarte, ¿te será molesto? Se oye bonito ahí todavía, ¿no oyes? Oye, Job, si te pudiéramos dar consejo, recuerda esto, en el capítulo 3, Job se empieza a abrir y dice, maldigo el día que yo nací, y se empieza a quejar. Pero ahora entran los consejos. Hay alguien que se va a abrir a ti, pero tú tienes que saber qué consejo das. 2, si probáremos hablarte, ¿te será molesto? Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que descaían. Hasta ahí vamos bien. Job, tú eras ejemplar. Wow, Job, tú eras una persona que cuando dabas consejos, wow, Job. Pero dice en el versículo 5, más ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente sea qué? Mira, acá despistadonamente ya le está tirando piedritas. O sea, qué inocente. O sea, si tú eres inocente, pues no tienes que estar pasando esto. Si tú eres buena gente, pues todo tiene que estar bien. O sea, si estás pasando lo que estás pasando, hay algo escondido. ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Versículo 8. Como yo he visto los que eran iniquidad y siembran injuria, ¿la qué? Ándale. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los brumidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. Y el león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Primeramente aquí vemos que Elifaz, con sus palabras muy bonitas, empieza a elogiar a Job. ¿No te has fijado que cuando alguien te va a dar un consejo te empieza a decir, ay hermano, hermana, ay, pero después empiezan su veneno? O sea, no eran las palabras de corazón. Cuando una persona te trae poquito coraje, mire hermano, hermana, mire, le voy a ser sincero. Tengo que hablar con mi corazón, porque si queremos mi amistad, me gusta la sinceridad. ¿Cuánto ha escuchado eso? O a lo mejor usted y yo lo hemos dicho.
Pues son mentiras. Porque no hay nadie sincero. El único es Dios. Porque aun cuando vinieron a decirle a nuestro Señor Jesucristo, Maestro bueno, dijo, ¿por qué me dices bueno? Bueno solamente mi Padre. Porque todos somos convenencieros. Si yo necesito un favor de ti, te voy a barbear. Y Elifaz, hermanos, empieza con su elocuencia, le empieza a decir, pero en el versículo 5 vemos que su lenguaje empieza a cambiar. Le dice, mas ahora qué mal. O sea, ahora que te llegó el mal, ahora que te llegó la prueba, ¿ya cambiaste, Job? Pues no que muy wichi, no que muy danzando, ni no que muy acá. En otras palabras, ¿sabe qué, hermano? Levántese, hermano. Si yo estuviera pasando eso, yo le alabara a Dios. ¿Alguna vez hemos dicho eso? Somos buenos para dar consejos, pero cuando estamos pasando por la prueba, cuando estamos pasando por la necesidad, queremos que alguien nos comprenda. No, hermano, no, hombre, cuando yo estaba teniendo problemas con mi esposo, mi esposa, no, hombre, yo hice esto y esto. No, hermanos, Elifaz, hermanos, le está tirando piedra, le está diciendo, ¿qué está pasando contigo, Job? Tú eras una persona muy wichi, dabas consejos y esto y lo otro, pero ahora que estás pasando por luchas, por pruebas, ¿dónde está tu gozo? ¿Dónde está lo que tú supuestamente hablabas, lo que tú supuestamente enseñabas? Por eso es muy importante. ¿Alguna vez te han dicho a ti, ya hermano, qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermana? No, levántese, hermana, sacúdase y esto y lo otro. No, hermanos, hay momentos difíciles. Yo creo con todo mi corazón que un día los consejos que tú y yo damos, un día podremos practicarlos. Y este Elifaz no lo está haciendo para ayudar, sino lo está haciendo para criticar, para murmurar en contra de Job. ¿Por qué? Porque cuando uno no conoce los planes de Dios, uno tiende a criticar. Si yo no estoy en conexión con Dios, yo te voy a criticar por lo que estás pasando. Yo rápidamente te voy a decir, no, hermano, hermana, no es que usted es medio rebelde, no es que esto no. Aquí hay un plan perfecto que yo no lo conozco y yo tengo que pedirle sabiduría a Dios para poderte dar un consejo. Porque si yo no tengo sabiduría, te voy a dar un consejo que no es de acuerdo al consejo de Dios. Y por eso es muy importante que cuando tú vayas a dar un consejo, primeramente ve al Padre y dile, Señor, esta persona está pasando lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando, Señor? Antes de que abras tus labios, dile, Padre Santo, ¿qué está pasando con esta persona? No seas rápido para criticar, no seamos rápidos para decir, porque dice en el versículo 6, allí le está diciendo, le dice que tu confianza no está en Dios. ¿Que no está en Dios, Job? ¿Por qué te preocupas? Pero en el versículo 7 y 8 le dice, recapacita. Aquí ya empieza el veneno de sus palabras, aquí ya empieza el veneno de sus consejos. Le dice como una pregunta, ¿qué inocente se ha perdido y qué recto ha sido destruido? En otras palabras, ¿sabes qué, Job? El que hace bien le va bien. Al que hace mal le va mal. Si tú estás como estás, Job, es porque tal vez estás haciendo algo mal. De esos amigos, ¿para qué quiere uno amigos? ¿Cómo va el dicho? De esos amigos, ¿o para qué quiere uno enemigos? Si en los momentos de necesidad tú estás para que te den la mano, no estás para que te critiquen, para que te murmuren. Y Job le está diciendo a Elifaz, oye Job, pues, Dios libra al justo. Y si Dios no te ha librado, si todavía estás en ese problema, si todavía estás en esa enfermedad, si todavía estás como estás, es porque tal vez estás pecando. Y no es así todo el tiempo. Dios es un Dios misericordioso, que Él permite lo que Él permite cuando Él quiere y como Él quiere. ¿Por qué? Porque sus caminos no son mis caminos. Pero tú no eres nadie para juzgarme a mí, ni yo soy nadie para juzgarte a ti. Tú no puedes decirle a alguien es que es por esto y por lo otro, porque ahorita vamos a ver que Elifaz se atreve a decir que tuvo un sueño, que tuvo una visión, que Dios le mostró que era recto lo que estaba viviendo Job. ¿Cuántos predicadores se atreven a decir que el Señor me dijo, el Señor me enseñó? Cuidado.
Tú no puedes usar el nombre de Dios en vano. Tú no puedes estar usando la palabra de adivinación. A ver si le pego el chicle. Porque Dios es un Dios de misericordia. Pero también Dios, hermano, cuando usamos su nombre en vano, tendremos que pagar consecuencias. Y por eso aquí vemos, hermanos, que este siervo Elifaz, hermanos, empieza a decirle: recapacita, Job. ¿Por qué? Porque en esos tiempos se creía que si tú vivías mal, si tú habías nacido pobre, si tú estabas sufriendo, es porque había pecado en ti. Es un tipo de hoy en ti, hermanos. Somos fáciles para criticar la destrucción, el defraude de alguien más. Voltea tu Biblia, por favor, ahí en Hechos. ¿Qué horas son? Oh, me quedan 15 minutos. En Hechos 28, por favor. ¿Verdad que muchos de nosotros pensamos o pensábamos así? Si alguien tuvo un accidente, no, es que no haría. Si tuvo una muerte fea, es que a lo mejor hacía sus cositas o era bien pecador. Si fue una muerte así que dormido, ay, mire, es que era buena gente. ¿Alguna vez has escuchado eso? Dependiendo del tipo de muerte, dependiendo era el tipo de la persona. Son mentiras eso. Nosotros como seres humanos tendemos a juzgar lo que Dios hace. Y dice allí en Hechos capítulo 28, lo tenemos, el versículo 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando en su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. ¿A quién escapado del mar? La justicia no deja ¿qué? Versículo 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En otras palabras, repito, ellos al ver que Pablo es mordido con la víbora, en otras palabras, se salvó del mar, se salvó del barco, de la tempestad. Pero fíjate cómo Dios es un Dios justo. Están diciendo, mira, se escapó de allá, pero su maldad, su pecado lo alcanzó porque ahora lo mordió una serpiente. Lo que yo te quiero dar a entender con esto, que habrá personas que no importa lo bueno o lo malo que tú seas, cuando estás pasando por una prueba, una lucha, van a tender a decir que es por pecado. Pero no vayamos muy rápido, porque también nosotros somos así. También nosotros criticamos. Ay, mira cómo le empezó a ir mal la vida. No, es que dejó venir a la iglesia. Dejó de buscar a Dios y rápido somos buenos para juzgar. Si es o no es, tú y yo no somos jueces. El juez es Dios. Tu responsabilidad, mi responsabilidad es orar por la necesidad del hermano o la hermana. No decir, ¿sabe qué, hermano? Si volviera, se fijó, nomás se fue de la iglesia o se fue de esto y se de otro y empezamos a criticar. No, hermanos. No seamos prontos para criticar, no seamos prontos para murmurar. Por eso ahí fíjate, en el versículo 21, por favor, del 12 al 21, no tengo tiempo, pero si, mira, nomás lo voy a leer algo rápido, porque tengo que ver los otros dos amigos. Pero dice en el versículo 12 al 21, dice, el asunto también me era a mí oculto. Fíjate, en otras palabras, yo no entendía lo que estaba pasando con Job. Yo no entendía lo que estaba pasando contigo, Job. O sea, yo decía, pues, ¿qué estará pasando? Alguna vez, yo hasta me pregunté, ¿qué estará pasando con mi hermano, con mi hermana? Si yo lo veo así. Pero dice el versículo 12, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. No tengo tiempo de leer todo porque tengo que ver los otros, por lo que sigue. Pero si tú sigues leyendo y lees, este Elifaz se atreve a decir, mira, Job, el Señor me mostró en visión o en sueño que es verdad, que lo que tú estás pasando
Ahorita le va a decir el segundo amigo, el tercer amigo, mira, aún por eso murieron tus hijos, porque estaban en pecado. En otras palabras, se atrevió a decirle, hubo una revelación, me mostraron que es recto, que es justo lo que estás viviendo. O sea, lo que estás sufriendo es por causa de un pecado. Es un tipo a aquellos que, repito, a aquellos espirituales que empiezan a decir, el Señor me dice, que el Señor dice esto. No te atrevas a hablar en el nombre del Señor. Tú no puedes atreverte. Aunque pase, aunque sea verdad. Y con esto confirmo algo. Aunque sea verdad. Si no fue el Señor y lo dijiste como adivinación, eres o somos adivinos. Le pegaste al chicle, la persona recibirá, pero yo soy adivino porque él no me dijo nada. Yo le adiviné, o a lo mejor me dieron un mensaje que Julano está pasando mangano y le tiro, ¡guau! Esa persona piensa que yo no sé nada, pero lo que no sabe esa persona, que ya alguien más me dijo el problema de esa persona y yo le tiré, yo ya estoy adivinando. Tú no puedes adivinar. Porque dice Elifaz que él tuvo algo, dice, al grado donde me espanté. En otras palabras, ¿cómo mi amigo Job? ¿Cómo que está pasando esto? Lo que pasaba era que él quería verse el más espiritual. ¿Alguna vez tú has dicho algo, hecho algo para verte el súper espiritual? ¿Dónde que Dios me habla? Y el Señor esto. No, si Dios, el Señor no dijo esto, no digas nada. Tú no te ves ni más espiritual ni menos espiritual que si hablas en lenguas y no hablas en lenguas. Si te profetizo o no te profetizo, no, mira, Dios ve el corazón. Dios ve tu corazón. Y cuando tú hables algo de parte de, que sea Él el que te dijo lo que tú debes decir. Sí, un aplauso fuerte, ¿verdad? Por eso es muy importante. Por eso es muy importante. Veamos el segundo consejo del segundo amigo de Bildad, ahí en el capítulo 8. Recuerda esto. Lo que está pasando, Job abre su corazón. Después un amigo le da el consejo. Ahora si tú lees del versículo 5, 6 y 7, Job abrió su corazón. Pero ya las críticas van a aumentar. En otras palabras, se van a frustrar. ¿Alguna vez has dado tú un consejo y te cansas, te frustras? Pues yo ya no entiendo, hombre. O sea, tú quieres que dar el consejo y como que quieres que reconozcan, ¿sí? Y los amigos de Job le están dando consejos, pero ellos quieren que Job reconozca que está en pecado. Y como Job no reconoce que está en pecado, ya los consejos van a empezar a ponerse más agresivos. Porque dice allí el versículo 1, el capítulo 8, el versículo 1 al 10. Y respondió Bildad suita y dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas, hombre? Ya déjate de decir que estás con Dios. No, reconoce que estás en pecado, hombre. Reconoce que estás haciendo algo indigno. Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? En otras palabras, ¿tú crees que tú estás como estás? Si Dios es un Dios justo y tú estás como estás. No, Dios es un Dios justo, es un Dios recto. Y si tú estás así es porque hay un pecado en ti. 4. Si tus hijos, fíjate, aquí ya le empezó a tirar a sus hijos. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su ¿qué? Fíjate. Si supuestamente eran palabras de aliento, palabras de levantar, y ya le está tirando piedras a sus propios hijos, que sus hijos vean pecado, cuando tú y yo sabemos que los hijos de Job no pecaron porque estaban en pecado, sino porque era parte de la prueba. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso,
Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas, padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Versículo 10. ¿No te enseñarán ellos? Te hablarán y de su corazón sacarán palabras. Aquí Bildad, hermanos, aumenta las críticas. Ya le tira para lastimar, ya no le está dando un consejo como amigo, sino ya le está tirando indirectas. Cuando tú vayas a dar consejos, ten mucho cuidado. Porque cuando tú ya no estás hablando para alentar, para levantar, tú ya estás tirando indirecta. Tú ya quieres verte como el súper espiritual. Tú quieres que reconozcan para que, ay, mira el hermano, nomás dijeron, ay, el pastor dijo esta palabra. Y verdad que cuando yo le dije esto, verdad que no. O sea, queremos vanagloria. Queremos que digan nuestro nombre. Ay, 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 nomás en cuanto el pastor Rafael, en cuanto Julano, Mangano, en cuanto pusieron la mano, uy, queremos que lo estén repitiendo. ¿Por qué? Porque nos queremos ver los súper espirituales. Y Bildad, hermanos, ya empieza a criticar, ya empieza a lastimar, le empieza a decir de sus hijos. Por eso le dice Bildad en el versículo 2, ¿hasta cuándo? En otras palabras, Job le estaba expresando su corazón en el capítulo 6 y 7, y en el versículo 2 del capítulo 8 ya aquí el Bildad, hermanos, ya se está enojado. ¿Por qué? Porque Job no está reconociendo que hay pecado en él. Ya se molesta. Y por eso es de suma importancia, hermanos. Y repito, cuando alguien te esté dando consejos o cuando tú des consejos a alguien, tú tienes que ver qué consejos te están dando. El consejo es cuando tú vas a dar la mano para levantar. Tú no puedes criticar, tú no puedes murmurar de nadie. Tú y yo estamos para levantar, para dar la mano del caído. Porque el día de mañana, hermanos, tú y yo tendremos que recibir consejos. Y de la misma forma como sembramos también un día a nosotros. Porque dice en el versículo 3, hermanos, dice allí que Dios es un Dios justo. Y si estás sufriendo es porque lo mereces, Job. No sé si está el del piano. Le está diciendo en el versículo 3 de 8, el capítulo 8, Dios es un Dios justo. Y si tú estás sufriendo como estás sufriendo, Job, es porque hay algo escondido. Alguna vez si tú estás pasando o has pasado por momentos difíciles, ¿verdad que llega el momento cuando tú mismo te preguntas, ¿por qué, Señor? ¿Qué hice yo? Y si tú vas con la persona errónea con que no debes de ir, te empiezan a cuestionar, tipo como los amigos de Job. ¿No será por esto? ¿No será por lo otro? Pero cuando tú vas con una persona a quien Dios te conduce, esa persona te va a dar palabras de aliento. En otras palabras, hay un propósito, hay un por qué estás pasando lo que estás pasando. Hay un propósito. Si no has superado algo, si no has podido cambiar en algo, es porque Dios tiene un propósito. ¿Cuál es? Yo no sé. Y tampoco tú lo sabes. Pero cuando termine la prueba, tú te darás cuenta por qué es que estás pasando lo que estás pasando. Y hasta que no logremos pasar, es que podremos escalar de puesto. Dios es el que tiene que llevarnos por los momentos difíciles hasta que lo reconozcamos como el Todopoderoso. Él es todo. Desnudo vino a este mundo, desnudo me voy. Yo me voy a ir sin mi esposa. Me voy a ir sin mis hijos. Me voy a ir sin nada. Por eso lo más importante de todo es el Señor.
Y por eso necesitamos entender que estos amigos a la verdad no eran sus amigos. Porque dice en el versículo 4, Vidal le tira a sus propios hijos que murieron porque habían pecado. Fueron palabras sin misericordia. Fueron palabras, hermanos, para lastimar. Dice un dicho que duele más una palabra que ¿cómo se dice? Puñetazo o una cachetada. Dice que a una mujer... bueno, dice, ¿verdad? No sé si es verdad, ¿verdad? Pero dicen que prefieren a veces una bofeteada que una palabra. Porque una palabra hiere, una palabra lastima. Imagínate que alguien te diga de tus hijos, es que sus hijos son los peores, por eso les va como les va, por eso les va como les va, o sea, te va a doler. Y Bildad le dijo, mira, tus hijos murieron por pecado. Aunque sea verdad, tú no quieres escuchar esas palabras. Si estás en angustia, tú quieres decir, no se preocupe, hermano, hermana, no se preocupe. Sus hijos, yo recuerdo cuando me dieron de mi hijo, no se preocupe, pastor, mire, va a venir, va a venir. Y recuerdo que una vez le dije, mijo, ¿qué pasó? La regué yo, mijo. ¿Dónde fallé? Si la regamos tú y yo, tío Ma, dime, yo te pido perdón. Y recuerdo estas palabras que en lo personal me sanaron. ¿Y sabes qué, Dad? No fuiste tú ni Ma. Simplemente es algo que yo quise experimentar, algo que yo me empecé a juntar con mis amigos. Pero tú no tienes nada que ver. Pero aún me dolía. Y se los digo de corazón. Recuerdo que me dijeron, que Junior que está durmiendo en el carro. What? Te digo una cosa acá entre nos, off the record. Yo no sé qué tan profundo mi hijo se fue, cayó, yo no sé. Pero por eso ahora a mí no me pesa ayudar a un homeless sin que se dé cuenta mi mano derecha o mi izquierda lo que hago. Yo sé que todos piensan diferente y yo respeto. Si tú no sientes darle $1, ok. Si tú eres de la persona que dice, no, yo mejor prefiero darle comida, también, gloria a Dios. Pero a lo mejor el $1 que vamos a dar, eso le va a librar a alguien, la vida a alguien, porque a lo mejor por ese $1, a lo mejor esa persona puede matar, puede robar. Yo no le doy con la mentalidad de que el Señor esto, yo estoy consciente y para qué lo va a usar. ¿Quién soy yo para juzgar? Dios me va a juzgar de acuerdo a mi corazón. Y por eso cuando yo veo a alguien, yo le ayudo, porque tal vez mi hijo, yo no sé qué en situación, circunstancia, mi hijo se encontraba. Recuerdo que me dice, no voy a entrar en detalles, ¿verdad? Dad, ¿tú te animarás a aceptar a Junior para atrás? What? Pues si es mi hijo. Es mi hijo. Sí regresó al Señor y como que otra vez. Pero yo sé que Él va a venir. Yo mi fe es en Él, que Dios lo va a traer para atrás. Que va a pasar, que está pasando por un proceso. Yo recuerdo cuando mi hijo estaba así, el Señor me dijo, suéltamelo. Dijo, porque tú no lo quieres más que yo. A mí me dolía más cuando veía a mi esposa y el Señor me dijo, suéltalo. Y me traía a memoria cuando Jacob iba huyendo de su hermano. Y en esa éxtasis, esa visión que él tuvo que mirar que los ángeles subían y bajaban en la escalera. Y Job dijo estas palabras: si tú me llevas y prosperas mi caminar y me regresas con bien, dijo, entonces tú serás mi Dios. O sea que
Jacob todavía no lo había conocido, experimentado como el Dios personal. Lo conocía como el Dios de su padre, de Jacob. Y el Señor me dijo, suéltalo. Porque por donde tú has pasado, lo que tú has vivido, tu hijo todavía no ha pasado. Y él tiene que aprender a buscarme por él mismo. Mi hijo, puedo decirlo con todo respeto, mi hijo ya sabe, conoce el camino al Padre. Y él sabe por dónde el Señor lo tiene que llevar, pero al fin él puede tomar la decisión de regresar al Señor. Y por eso es muy importante que tú entiendas esto. Te pueden criticar, pueden murmurar de ti lo que quieran. Así como a Job, pero Job sabía quién era él. Y llegamos al tercer amigo, porque dice ahí en Job 11, ¿qué horas son? No lo voy a explicar con detalle, ahorita nos vamos ya. Dice en Job 11, del 1 al 6. Respondió Zofar Naamitita y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. Le está preguntando: ¿tú hablas bonito, Job? ¡Wow! Mi respeto. Te expresas bien bonito. 3. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices: mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. En otras palabras, Dios sabe que yo no sé qué hice, Señor. Yo no sé qué mal estoy haciendo para merecer esto. Sí, reconozco que no soy perfecto, pero yo no sé qué estoy haciendo. Y empiezan a criticar a Job. Y aquí, para terminar, si puede pasar el grupo, por favor. Zofar fue más directo. Si tú sigues leyendo, si tú lees el versículo 13, dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. En otras palabras, tú mereces lo que estás pasando, Job. Simplemente arrepiéntete. Reconócelo. Estos 3 amigos no pudieron reconocer que también los justos son probados por Dios. Los religiosos, si tú no tienes cuidado, nos podemos convertir en religiosos. También las personas que no pecan, también las personas justas, también Dios los trata con ellos. ¿Para qué? Para llevarlos a otro nivel. Todos tendremos que pasar por momentos difíciles. No importa qué tan espiritual seamos, no importa cuánto amemos a Dios, todos tendremos que pasar por pruebas. Por esto, con esto encierro. Seamos cuidadosos con nuestras palabras. No escupas para arriba. Nunca escupamos para arriba. Levanta a tu hijo, a tu hija cuando ya esté 6 pies bajo tierra. Mientras no esté bajo tierra, no la levantes ni lo levantes. No levantes a tu esposo ni a tu esposa hasta que no esté 6 pies bajo tierra. Porque mientras haya vida, podemos hacer tantas barbaridades. Nunca critiques al vecino. Con esto digo, cuando yo era joven, sé que estamos en Facebook, no lo voy a decir acá, ¿verdad? Personas que conocía, una persona criticaba mucho a una persona, a una muchacha.
que mira esa muchacha y que mira esto. Y tenía su hija y yo me juntaba con su hijo. Que no, que esto. Su hija le salió embarazada. Después irá. Dios se encarga de cerrar nuestras bocas. Te digo una cosa acá como acá. Antes yo no criticaba, sino, ¿cómo lo puedo decir? A las personas que se tatuaban, ¿sí? No por mal. Y Dios dirá, porque ahora mi hijo está marcado. Dios se encarga de silenciarnos, de no escupir para arriba, porque estamos aquí para ayudarnos, para levantarnos. Por eso cuando tú veas a un hermano que viene a la iglesia cuando quiere, como quiere, si viene tibio, lo que sea, no critiques. Ten paciencia. Porque a lo mejor ahorita estamos, a lo mejor en la mañana ya ni siquiera venimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque este es un caminar. Hoy estamos aquí, mañana estamos aquí. Y cuando estés aquí, da consejos para que levantes las manos. Para cuando tú estés abajo, alguien te dé un consejo y te levante las manos. ¿Sí me entiendes? Este caminar, repito, va así. Cuando tus hijos estén bien, dale gracias a Dios. Y no digas que yo le doy estudio a mis hijos. Es que yo... No, es la misericordia de Dios. Es la bendita misericordia de Dios. Siempre lo digo y con esto lo pasamos. Nunca critiques a una persona que está gordita, que está fellito, que está feo. ¿Por qué? Porque tú no escogiste tu cuerpo. Si yo hubiera escogido mi cuerpo, yo fuera el hombre más guapo, más fuerte del mundo. Si tú eres guapo, si tú eres guapa, no menosprecies al que no sea guapo, guapa. Porque tú no escogiste tu cuerpo, tú no escogiste tu cara. Fue la misericordia de Dios. Y si Dios te hizo guapo, guapa, dale gracias a Dios. Pero no es porque lo mereces. ¿Sí me explico? Es la misericordia de Dios. ¿Por qué no nos ponemos en pie, por favor? Gracias. ¿Por qué no levantas tu mano ahí? Si tal vez estás pasando por